ofrece un descuento de 20 Y yo creo que para responder esta pregunta, ¿de dónde proviene una historia? Primero tenemos que responder otra quizá más esotérica, quizá más vasta, quizá más compleja, y quizá que tiene una respuesta mucho menos específica, que es ¿por qué escribimos? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a escribir? Yo lo que creo es que tratar de responder esta pregunta es muy difícil, ¿no? Es casi tratar de responder esa pregunta que nos hacemos permanentemente los seres humanos: ¿por qué estamos en este mundo? Quizá en el fondo ninguna de las dos tengan respuesta, pero lo que yo puedo plantear es una serie de aproximaciones. Primero, que las historias no son algo extraordinario, que todos los seres humanos necesitamos las historias. De hecho, nuestras biografías son historias. Lo que nos diferencia a unas personas de otras no es en el fondo nuestra apariencia, porque en el fondo todos los seres humanos somos iguales en apariencia. Todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una boca, una nariz. Algunas son más grandes que otras, esas son sutilezas. Lo que realmente nos diferencia unos de otros son nuestras propias historias, nuestras biografías, esta constante en el tiempo que vamos nosotros escribiendo de forma inconsciente, con los hechos, con las decisiones, con los errores que vamos cometiendo a lo largo de nuestras vidas. Así que esa es una primera constatación, ¿no? Todos nosotros somos una historia. Y a la vez, la historia de la humanidad, de hecho por eso se llama historia, es una historia. Y esta es una historia que se construye con la interrelación de las pequeñas historias que nosotros, como seres humanos, vamos escribiendo individualmente. Así que quizá una primera cosa importante es que los escritores y las personas que amamos la literatura no somos tan distintas del resto de las personas, que en el fondo todos somos gentes que necesitamos las historias para vivir, que amamos las historias y que creemos que las historias son indispensables para diferenciarnos unos de otros y para comprendernos mejor. Cuando digo comprendernos mejor, además, quiero hablar de los niños, porque justo lo estaba hablando con un amigo aquí afuera. Es muy interesante cómo es que las historias también son el primer camino que tenemos nosotros los seres humanos para comprender cómo funciona el mundo. Cuando uno acuesta a un niño y le cuenta una historia, no solamente lo está arrullando con esas palabras escritas bellamente, también le está enseñando un montón de nociones que si no fuese a través de la historia, el niño no podría comprender. Nociones como paz, solidaridad, desarraigo. Todas las nociones abstractas nosotros las aprendimos primero de forma concreta a través de las historias. Si nosotros queremos que un niño sepa lo que es la solidaridad, le contamos una historia de solidaridad, quizá una historia de dragones y de caballeros, quizá la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda es una gran historia de solidaridad y por eso nos conmueve tanto. Y por eso las historias de juventud e infancia son historias que a nosotros nos marcan tanto, porque no nos están hablando solamente de los personajes, sino de cosas más elevadas. Si no fuese por esas historias, nosotros no las habríamos entendido. Quizás si hiciese esa pregunta aquí en este auditorio, ¿por qué es que se escribe? ¿Por qué nosotros amamos las historias? Más allá de estas 2 pequeñas explicaciones que he dado, todos tendrían respuestas distintas. Cada uno podría decirme lo mismo que me han dicho, por ejemplo, algunos de los alumnos de los talleres que he podido dirigir en el Centro Cultural de la Católica en Lima, todos vinculados a la literatura, que escriben porque es una buena terapia, que escriben porque es una buena forma de comunicar algunas ideas a otras personas que si no fuese a través de la literatura no podrían comunicar con la misma potencia, que escriben por rebeldía, porque están hartos del mundo como existe y quieren cambiarlo, si no de forma concreta, es decir, si no pueden cambiar el mundo, por lo menos pueden imaginar uno mejor y traducir ese mundo en palabras y construir un mundo paralelo que funcione según las reglas que uno quiere imponerle. Todos estamos aquí reunidos en esta feria del libro, seguramente algunas personas por curiosidad, pero también muchas personas porque realmente aman la literatura, porque son lectores, ¿no? Descubrir en estos libros inventados por personas ajenas, muchos escritos en tiempos muy distintos a los nuestros, en latitudes muy distantes, muy remotas,
cosas con las que nosotros nos identificamos es uno de los grandes milagros de la cultura, ¿no? Descubrir que hay sensibilidades que, a pesar de pensar muchas veces muy distinto a nosotros y de haberse criado de maneras muy distintas a nosotros, comparten puntos de conexión también con nosotros, es una cosa bastante increíble. Y entonces yo creo que los escritores son personas afortunadas, porque son lectores que tienen ese goce que tienen todos ustedes al momento de enfrentar un libro, pero que tienen una ventaja, y es que se atreven y pueden escribir los libros que ellos mismos quisieran leer y que no han sido escritos antes. Y yo creo que eso engarza, digamos, ya con el tema más concreto, más central de este conversatorio, que es de dónde proviene una historia, ¿no? Nuevamente, cuando yo hago esta pregunta en los talleres que me ha tocado conducir, las respuestas son múltiples. Van las respuestas desde traumas de la infancia, odios recientes, historias que a uno le han contado, sucesos que a uno le ha tocado vivir, cosas que uno ha imaginado, ¿no? Todo este es un abanico muy diverso, pero además todo es bien preciso, porque en el fondo yo creo que todas las historias provienen de todas esas vertientes, de todas esas fuentes, porque en el fondo yo creo personalmente que todas las historias son autobiográficas en el fondo, es decir, que todas las historias provienen de la experiencia de su autor. O las ha imaginado, o las ha vivido, o se las ha contado y por tanto ha terminado apropiándose de ellas, o las ha leído en algún libro, o las ha imaginado. Pero todo eso ha tenido que ocurrirle al autor para que la novela, para que la historia pueda luego ser escrita. Por supuesto hay diferencias entre autores y autores, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que hay autores a los que les creemos más que a otros? ¿Por qué es que hay autores que son capaces de conectarse de manera mucho más directa con sus lectores y de conseguir historias mucho más elevadas y hacer mejor literatura que otros, a pesar de que muchas veces las fuentes son las mismas? Porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho más Juego de Tronos que El Señor de los Anillos, a pesar de lo que me puedan decir algunos amantes de la literatura fantástica aquí. Porque yo creo que las sensibilidades y las inteligencias de los seres humanos son muy distintas, y de la misma forma la honestidad de los seres humanos es muy distinta. Yo creo que hay un vínculo muy interesante entre la literatura y el periodismo, pero es un vínculo muy concreto. Yo lo restringiría exclusivamente al mundo del periodismo escrito, que se dedica a hacer crónicas, y a aprovechar las técnicas de la literatura para que esas crónicas estén mejor escritas y sean más atractivas. Después, seguramente también hay en televisión personas que escriben mejor o peor que otras, personas que usan más o menos las figuras retóricas de la literatura, pero siempre pienso que hay una frontera que no puede ser transgredida, es decir, hay una frontera que separa necesariamente a la literatura del periodismo, y me parece más bien peligroso que haya una confusión entre literatura y periodismo, porque literatura necesariamente es el mundo de la mentira, y el periodismo, por el contrario, es el mundo de la verdad. Debe ser, es cierto, porque yo creo además que hay tantas verdades como seres humanos, ¿no? Yo creo que la verdad, si quieren entrar en un ámbito más filosófico, es una aspiración, pero hay que hacer todo lo posible para aproximarse a la verdad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, que hay un vínculo interesante entre la literatura y el periodismo. Creo que hay un vínculo mucho más interesante y que es mucho más importante el vínculo entre el periodismo y la inteligencia, y que más bien hay una frontera que no debería, para, digamos, recapitular todas las cosas que he dicho, que no debería ser traspuesta, ¿no? Dejemos a la literatura para las mentiras, para las ficciones, y al periodismo para las verdades, o para aquello que nosotros quisiéramos, o digamos, nos esforzamos por descubrir como verdad, ¿no?